Saludos, mi nombre es Diana. Van a visualizar ahora la práctica número 9 de seguridad de sistemas operativos impartida por Juan Ramírez. Es gestión de usuarios en Linux. Estos son los requerimientos de la práctica. Vamos a comenzar de una vez dirigiéndonos al servidor. Lo primero es acceder como usuario administrador para evitar tener que poner tantas veces la contraseña y poder realizar todos los cambios. Ahora vamos a crear 6 usuarios, siguiendo la nomenclatura de primera letra del nombre y el apellido. Para crear usuario utilizamos el comando @user, seguido del nombre de usuario. En este caso voy a crear un usuario a Félix. Ustedes pueden crear los usuarios en la misma línea siempre y cuando los separen por punto y coma o por i comercial, que es este. En este caso lo voy a hacer separándolo por punto y coma, como ustedes lo van a ver. Bien, ya se han creado los 6 usuarios. Ahora tenemos que crear un grupo llamado estudiantes y otro grupo llamado prueba. Y esos usuarios vamos a añadirlos a ambos grupos. Entonces, para crear grupos utilizamos group app, estudiantes, group app prueba. Ya hemos creado los dos grupos, ahora tenemos que añadir esos 6 usuarios a cada uno de los grupos. Para eso utilizamos el comando usermod con el parámetro "-a" y "-g", G mayúscula. Luego debemos indicar el grupo al que vamos a agregar los usuarios y entonces el usuario que vamos a agregar a este grupo ahora. Por ejemplo, a Félix. En este caso, el parámetro "-a" va a agregar los usuarios al grupo sin eliminarlo de otros grupos. Y la G mayúscula es para indicar el grupo al que se van a agregar los usuarios. Hacemos lo mismo para cada usuario. Primero comenzamos con el grupo estudiantes añadiendo los 6 usuarios. Lo mismo para el grupo prueba. Bien, ya hemos agregado los usuarios a ambos grupos que creamos, estudiantes y prueba. Ahora vamos a crear un nuevo usuario llamado profesor y un nuevo grupo llamado docentes. Utilizamos los mismos comandos. @user. Vamos ahora a habilitar los privilegios para ejecutar el comando sudo, tanto para el usuario profesor como para el grupo docentes. Esto lo vamos a hacer en este archivo. Y aquí nos dice que debemos añadir 2 entradas, habilitando los permisos para el usuario y otra para los miembros del grupo. Para esto tenemos que utilizar un editor de texto. En este caso yo voy a utilizar Nano. Ustedes ponen Nano, entonces se dirigen al archivo de configuración, que es sudoers. Cuando estén dentro, se van a dirigir aquí. Allow root to run any commands anywhere. Aquí van a crear entonces el usuario profesor. Y van a copiar estos mismos parámetros que tiene el usuario root. Se lo van a copiar al usuario profesor. Y lo mismo para el grupo, que en este caso se agrega en esta línea. Allow people in root well to run all commands. Aquí agregan entonces el grupo docente. Tienen que ponerle el signo de porcentaje. Y le copian los mismos parámetros. Con esto, entonces, estamos diciendo que el usuario profesor y el grupo docentes van a tener privilegios administrativos. Guardamos el archivo con control X, con control O y damos enter y salimos con control X. El siguiente punto dice que debemos retirar los usuarios del grupo prueba y eliminar el grupo. Aquí cabe decir que si nosotros eliminamos el grupo, automáticamente se eliminan los usuarios que están dentro de ese grupo, pero esos usuarios solamente se borran de ese grupo junto con el grupo, valga la redundancia. Los usuarios van a seguir existiendo en el sistema. Para eliminar el grupo se utiliza groupdel, seguido del nombre del grupo. Si por ejemplo ahora hacemos un gtem row, pues no aparece nada porque ya el grupo está eliminado. Gtem es para poder ver los usuarios que están en ese grupo. Ahora pasamos al punto 6, que dice que debemos eliminar uno de los 6 usuarios creados con el comando userdel, seguido del nombre de usuario entonces que queremos eliminar, en este caso de Ruiz.
y ya se ha eliminado el usuario. Para el siguiente punto, tenemos que añadir uno de los 5 usuarios que quedan al grupo docentes y verificar si al añadir el usuario a ese grupo que tiene privilegios administrativos, pues él hereda los privilegios también. Vamos a utilizar el mismo comando de ahorita, que es usermod -a -g mayúscula. Ahora ponemos el grupo, que es docentes, y especificamos el usuario que vamos a agregar, en este caso F. Sánchez, para verificar que entonces F. Sánchez heredó los privilegios de ese grupo. Vamos a utilizar el comando sudo -l -u mayúscula, seguido del nombre de usuario. Aquí entonces nos da los datos del usuario, incluyendo el nivel de privilegio de ese usuario. Aquí, como ya lo hemos añadido al grupo docentes, dice que puede ejecutar cualquier comando en Diana. Y aquí está all, lo que son los parámetros de usuario privilegiado. El punto número 8 dice que tenemos que editar la política de contraseña local para que cada contraseña establecida requiera de los parámetros de mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un símbolo y un número. Para esto debemos dirigirnos a un archivo de configuración que se llama pwquality.conf. Vamos entonces a editarlo con nano. Está en el directorio security y se llama pwquality.conf. Entonces aquí tenemos que buscar los parámetros correspondientes a la longitud de caracteres, la letra mayúscula, en este caso minlen es correspondiente a la longitud de caracteres. Si está comentado, deben descomentar y entonces darle los argumentos correspondientes. En este caso minlen corresponde a 8 caracteres. De credit, vemos el parámetro que tenemos que asignarle a lo demás, que es letra mayúscula, minúscula, debe ser 1, para que por lo menos exija un carácter con esa condición. De credit corresponde a números, entonces esta parte la descomentamos. Un credit corresponde a mayúsculas, también la descomentamos y la dejamos en 1 para que exija por lo menos un carácter de estos. El credit corresponde a minúsculas también, y o credit corresponde a símbolos. Ya lo demás lo dejamos tal y como está. Entonces guardamos con control O y enter y control X para salir. Ya con esto hemos editado la política de contraseña local. El siguiente punto es que la contraseña de los usuarios deben expirar cada 90 días. Para esto debemos editar otro archivo de configuración, que es login.def, que está en el directorio etc. Entonces con nano nos vamos a barra etc, barra login, def. Aquí van a buscar específicamente el password again controls, que está aquí, míralo aquí. La que corresponde a la expiración de la contraseña es esta, que está configurada correctamente, que son 90 días. Aquí también, en caso de, pueden configurar el mínimo de días que el usuario puede cambiar la contraseña. Ya a partir de esos días él podrá comenzar a cambiar la contraseña. Aquí también, cuando le va a aparecer una advertencia de que la contraseña va a expirar. Y aquí, esto como me parece que también son los caracteres mínimos que acepta. Aquí se voy a poner en 8 para que coincida con la política que configuramos. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle el mínimo de días que puede cambiar la contraseña, podemos ponerle 7. Y aquí la alerta de día podemos ponerle 30. A partir de los 30 días comienza a decirle que la contraseña expira dentro de tantos días. Pero la que nos pide la práctica es esta. El máximo de día que una contraseña va a tener validez son 90. Después de los 90 la contraseña expira. Ya editado esto, control O y control X. Ya el último punto, el número 10, dice que debemos cambiar la contraseña de los usuarios creados anteriormente. Para esto simplemente utilizamos el comando passwd y seguido del nombre de usuario. Ya después nos van a pedir que pongamos la contraseña 2 veces y tenemos que hacer lo mismo con todos los usuarios. Aquí ya se están aplicando la política de contraseña que hemos configurado. Por ejemplo, si ponemos una contraseña simple, ya nos va a dar una advertencia. Por ejemplo, aquí yo no le puse ningún número. La contraseña debe contener
contiene menos de un dígito. O sea, que debe de contener uno o más dígitos, porque le configuramos los dígitos en uno. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo una contraseña con dígito, pero que no llega, por ejemplo, al límite de caracteres configurados, me dice que la contraseña tiene menos de 7 caracteres. Y así, si vamos poniendo la contraseña que no cumple con la política que le configuramos, nos va diciendo así no, así no, así no. Te falta esto, te falta esto, te falta esto. Ahora voy a poner la contraseña correctamente y voy a hacer lo mismo con todos los usuarios. Ya hemos configurado todas las contraseñas. Esto ha sido todo por esta práctica. Espero que hayan aprendido sobre la gestión de usuarios en Linux.